Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros, a todas las amistades, a todos aquellos que de una manera u otra han tenido este acceso a esta página Iglesia de Dios Enlace. Es una alegría el poder compartir una vez más de este tipo de transmisiones en las cuales honra a nuestro Dios por permitirnos una vez más el considerar la palabra del Señor y así ver algunos aspectos de los cuales de alguna u otra manera se han tenido en alguna forma olvidados y nos permite a cada uno de nosotros considerar. Gracias a cada uno de aquellos en los cuales ha estado pendiente de estas transmisiones. Hemos estado un poco ocupados en diferentes aspectos en los cuales no nos han permitido. Hoy estamos aquí una vez más para la honra y gloria del Señor. Vamos a pasar unas alabanzas para que de esa manera podamos deleitarnos en la palabra del Señor posteriormente de escuchar cada una de estas hermosas alabanzas de las cuales honran ese nombre todopoderoso de nuestro Señor. Dejamos las alabanzas con ustedes. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos sus ovejas, y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos sus ovejas, y ovejas de su prado. Entrad por puertas con reconocimiento, con sus atrios por alabanzas, alabadle y bendecí su nombre, alabadle y bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecí su nombre, alabadle y bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, amén. Justo la siguiente alabanza, 261 en su himnario, el Salmo 117, indica algo que vamos a hacer ahorita: alabad a Jehová por medio de los cánticos. Salmo 117, himno número 261. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros.
se encuentra la alabanza número 11. Y es una invitación, después de alabar le hacemos una invitación a todo aquel el cual no ha venido a Cristo. Dice: a Jesucristo ven sin tardar. En otras palabras, apúrese, hermano, a venir a Jesucristo, porque Él viene y viene pronto. No sabemos el día que vamos a fallecer, vamos a ser llamados al descanso, así que no podemos perder el tiempo, y por eso estamos en estas actividades, queriendo llegar hasta el seno de su casa para poder invitarle a que venga a Jesucristo. A Jesucristo ven sin tardar. Alabanza los 11. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida, conduce a pan tierno diciendo: ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozar de eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte: ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. A todos mis hermanos que han estado pendientes y compartiendo esta transmisión, sean bienvenidos, y nuevamente un saludo de paz para todos. Es una alegría el poder compartir en este hermoso día del cual Dios nos permite comenzarlo en esta parte oscura de este día, en el cual vamos a considerar aspectos importantes, de los cuales dentro de la palabra de Dios es necesario considerar cada uno de ellos. Por esa razón les invito a que consideremos en esta oportunidad estos aspectos. Agradezco a cada uno de aquellos mis hermanos que han estado ahí compartiendo cada una de estas aspectos, ¿verdad?, tan importantes, de los cuales de alguna manera o de otra son de mucha ayuda para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Por esa razón está el esfuerzo de cada uno de mis hermanos obreros, diáconos y ministros, que estamos en este lugar para así juntos considerar lo que la palabra del Señor nos va a dar en esta oportunidad. Les invito, hermanos, de que vamos a hacer una oración antes de poder entrar de lleno en el estudio de la palabra del Señor. Si usted puede doblar sus rodillas, le invito a que lo pueda hacer, y juntos podamos adorar al Dios Todopoderoso a través de nuestra oración. Oremos al Señor. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, delante de ti, oh Padre bendito, doblamos nuestras rodillas, agradecidos, oh Dios, porque consideramos cada mañana, cada momento en el cual, Dios, tú nos regalas para poder considerar tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que a través de tu bendita voluntad tenemos esa oportunidad de considerar tu palabra diariamente, y por eso, Señor, nos sentimos dichosos, pero también comprometidos, ya que reconocemos que nuestro servicio es para ti, y por eso, Señor poderoso, te solicitamos que tú nos ayudes para que así podamos ir día con día sirviéndote de mejor manera, y así también a tu pueblo del cual tú has dejado en tu tierra, para que podamos dar ese testimonio de tu bendita palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque reconocemos
que somos necesitados de ti, y por eso te suplicamos que tú quites de nosotros toda inmundicia, quites de nosotros, oh Dios, todo aquello en lo cual ofende tu sagrado nombre, como también a nuestro prójimo. Permite, poderoso Padre, de que tu palabra pueda ser considerada y así, Señor, estar con esa sabiduría que solamente viene de ti. Bendice a cada uno de tus hijos que están ahí, quizás en algún dispositivo móvil, quizás en algún computador, oh Dios, o algún televisor han compartido esta transmisión. Padre, gracias, porque reconocemos de que hoy tu evangelio puede ser transmitido en muchos lugares, en muchas naciones al mismo tiempo. Por eso te ponemos en tus manos de igual manera a aquellos que en otra oportunidad, en otra hora o en otro canal están, Señor, también van a estar escuchando esta palabra. Por lo demás, Señor, bendice este momento y permite de que podamos así juntos salir llenos de esa palabra de la cual somos cada uno necesitados, porque te lo solicitamos, oh Dios, porque te lo pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de considerar la oración a nuestro Dios, y usted que nos acaba de sintonizar, le invito a que pueda compartir esta transmisión. Va a ser de mucha bendición para otro del cual también necesita de esta palabra. Vamos a pasar de lleno al estudio de la palabra del Señor. Voy a dejar por el momento un audio para que de esa manera se puedan ir incorporando cada uno de mis hermanos a esta transmisión y así aún más llenar este lugar de conocimiento del cual es a través de la palabra del Señor y a través de la participación de cada uno de ustedes, a través de sus comentarios, ¿verdad? En la parte de aquí abajo, si lo está haciendo a través de la página de Facebook y posiblemente más adelante en el canal de YouTube. Desde ya les invitamos a que podamos así compartir y salir llenos de esta bendita palabra. Dejo este audio esperando en el Señor de que todo sea para la honra y gloria del Señor. O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La Iglesia de Dios, a través del ministerio Siervos del Altísimo, da la bienvenida una vez más al estudio de la palabra del Señor. Le saluda a su consiervo, hermano y amigo, obrero de la Iglesia de Dios, Herbert Blanco, desde El Salvador, esperando que todo sea para esa honra y esa gloria del Todopoderoso. Continuamos con la serie que le hemos titulado Origen, Trayectoria y Doctrina de la Iglesia de Dios. Hoy con el octavo tema que tenemos en consideración: la Iglesia de Dios atestigua la caída del Imperio Romano y el levantamiento del papado. Vamos a tener en esa oportunidad este estudio para que de esa manera conozcamos cuál es la trascendencia de esta historia, ya que el mismo verso nos hace referencia en Apocalipsis en su capítulo 13 y en su verso número 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a dar continuidad a esta serie de estudios tan importantes que estamos teniendo para que así conozcamos aún más de la bendita palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar Daniel en su capítulo 7 del verso 17 al verso 25, esperando que el Señor pueda llenar su vida a través de este mensaje tan importante. Escuchemos palabra de Dios. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Gracias al Dios Todopoderoso hemos tenido esa palabra en la cual cada uno de nosotros debemos de detenernos en diferentes aspectos, de los cuales ahí es donde cada uno debe de poner la atención y escudriñar la palabra del Señor. Reconocemos que son aspectos que quizás en este tiempo no son muy reconocidos o no atraen mucho la atención como otros temas en los cuales consideran diferentes aspectos de meditación. Pero hoy el Señor ha querido que continuemos con este 8º tema, del cual es necesario el que cada uno pueda reconocer a través de la palabra del Señor qué es lo que Él desea para nuestras vidas y saber qué es lo que Él quiere que cada uno de nosotros podamos conocer y entender estos aspectos tan importantes de su bendita palabra. Por tal razón, le invito a usted, estimado hermano y amigo, que si no tiene su escritura a la mano, pueda tenerla, ¿verdad? Y de esa manera, juntos considerar esta palabra tan importante de la palabra del Señor. Siguiendo el aspecto en el cual vamos a considerar, vamos a ver algunos aspectos de la historia. Reconocemos de que no podemos nosotros diferenciar algunos aspectos sin que antes podamos considerar lo que la palabra del Señor nos manifiesta a través de este tema, que es muy importante tenerlo en cuenta en nuestros estudios personales, porque reconocemos de que la iglesia de Dios ha estado en el transcurso del tiempo, si ustedes lo han considerado, han estado en diferentes aspectos en el transcurso del tiempo, y eso ha permitido que la iglesia de Dios pueda ir caminando de acuerdo, ¿verdad?, a esa situación de la cual pudo darse en el tiempo antiguo. Hoy nos vamos a detener en este aspecto, en el cual el periodo que vamos a estudiar es del año 500 al 600 después de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Entonces, teniendo eso muy en cuenta, tenemos que detenernos en la historia, porque si no retomamos la historia, no podemos nosotros determinar estos aspectos en los cuales vamos a estudiar de acuerdo a la Escritura. No nos podemos salir de él, eso estamos en una realidad. Entonces, teniendo eso muy en cuenta, vamos a ver el aspecto importante que el Señor nos va a nosotros a reflejar a través de este aspecto, en el cual
es algo en el que la iglesia de Dios estaba señalada para que estuviera en esta profecía, ya que hubo muchas circunstancias de carácter social y político que cooperaron para que emergiera de dentro del Imperio Romano otro sistema, un sistema en el cual era más efectivo, era aún más ágil, era quizás aún más fácil de ser adaptado de las diferentes naciones debido a su forma de caminar. Entonces, eso traía mucha la atención de muchas personas. En medio de esos aspectos, tenemos que considerar de que aquí en este tema es de hablar diferentes aspectos de que habla la profecía del cuerno pequeño, el cual ha enfrentado diferentes aspectos de la historia, que hoy en día se conoce como el papado. Entonces, estos aspectos son importantes retomarlos, estimados amigos y hermanos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios la representación que nos daba Daniel. Si nosotros nos vamos a la lectura bíblica que tenemos en consideración, tenemos que considerar lo que nos va a decir Daniel. Y por eso nos vamos a ir en la palabra del Señor a la lectura bíblica. Pero nos vamos a ir un poquito antes, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito antes para que de esa manera no nos atrasemos en el estudio bíblico. Nos vamos a ir a Daniel en su capítulo 7 y en su verso número 8. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar un aspecto en el cual Daniel lo comparte con aquellos lectores de esta profecía, de la cual el Señor de alguna manera trata de poder compartir, ¿verdad? A través de su bendita palabra. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que detenernos y así conocer lo que el Señor nos va a mostrar a través de su bendita palabra. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en Daniel en su capítulo 7 y en su verso número 8 dice de la siguiente manera: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice ahí la palabra del Señor, una boca que hablaba grandezas, de las cuales el Señor tenía claro que dentro de esta profecía revelada a Daniel en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel soñó y tuvo en visión en su cabeza mientras estaba en su lecho. Así lo dice Daniel en su capítulo 7 y en su verso 1. Dentro de ese sueño está este aspecto en el cual Daniel hace referencia a este cuerno, del cual era pequeño, pero tenía una característica, que salía entre aquellos 10 cuernos, aquel cuerno pequeño, del cual arrancaba 3 cuernos de los primeros. Esto, si usted lo notó dentro de la lectura bíblica que hemos considerado dentro de la palabra del Señor, esta lectura nos trae a nosotros, amado pueblo del Señor, esa curiosidad que tenía Daniel. Usted se traslada hoy a Daniel en su capítulo 7, nos vamos a ir ahí mismo a Daniel, pero hoy nos vamos a ir al verso número 15. Fíjense bien, ¿qué es lo que hubo ahí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Fíjense bien lo que dice Daniel. Y eso es donde nosotros tenemos que detenernos y considerar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en esta oportunidad? Dice de la siguiente manera: y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, ¿en medio de qué? De mi cuerpo. Póngase a pensar usted la angustia que sintió Daniel al ver esta profecía. Sentía una angustia en la cual sentía exactamente como muchos de nosotros, quizás cuando viene alguna turbación, alguna angustia, alguna preocupación en medio de nuestro cuerpo. ¿Por qué razón se le vino esto a Daniel? Dice el verso: y las visiones de mi cabeza me asombraron. A Daniel le asombró esto que el Señor le estaba revelando.
A Daniel le asombró el aspecto en el cual Dios revelaba a la membresía, a aquellos hombres, a aquellas mujeres, de los cuales conformaban en aquel tiempo el pueblo de Israel que estaba ahí preso en Babilonia. Les reveló este aspecto tan importante que fue la revelación de la profecía. Una profecía en la cual habla de 4 bestias. Habla de 4 bestias de las cuales dice ahí el profeta, cuatro bestias de las cuales dice ahí el verso, estos eran reyes que se levantarán en la tierra. Recordemos de que esto era una profecía. Ya con anterioridad hemos estudiado este tema. Por ahí voy a dejar la referencia en la parte de arriba para mis amigos y hermanos que tienen el enlace con el canal en YouTube de la Iglesia de Dios en Enlace. Por ahí voy a dejar el enlace, el link de que habla de ese estudio, de cómo el Señor va revelando estos aspectos en los cuales las bestias fueron reveladas para la humanidad y cuáles eran el propósito de cada uno. Pero debemos de ver a través de la palabra del Señor que Daniel no se queda ahí, sino de que dice ahí más adelante, nos vamos nosotros tomando la palabra del Señor, que estos reyes de los cuales Daniel visualizó, estos serían destruidos, serían aniquilados. ¿Con qué propósito? Para que el reino de los santos del Altísimo pudieran poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esta profecía, amigos y hermanos, tiene gran relevancia para los hijos de Dios. Tiene una gran esperanza, porque si nosotros como Iglesia de Dios somos testigos de estos aspectos en los cuales la misma historia nos ha revelado durante los siglos, cada uno de nosotros nos vamos a llenar de esa confianza de lo que es servir al Dios Altísimo. Y esa confianza nos tiene que hacer a nosotros crear esa curiosidad que a Daniel también le nació. ¿Cuál fue esa curiosidad que a Daniel le surgió? ¿O cuál fue esa curiosidad de que Daniel tuvo en su corazón? Ahí lo puede ver como lo dice el verso. Miren lo que dice Daniel en su capítulo 7 y en su verso número 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad. Y eso es lo indispensable de ser parte de la Iglesia de Dios. Saber la verdad acerca de qué. Acerca de las escrituras, de las verdades bíblicas. Y por esa razón, aquel hombre de Dios tuvo el deseo de saber la verdad acerca de esta profecía, en la cual dice que era acerca de aquella 4ª bestia, que era tan diferente, era tan la horrible, ¿verdad?, que era esta bestia, que de alguna manera Daniel entró en su deseo de poder saber la verdad sobre ella, ya que ésta tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies. Era algo de lo cual Daniel tenía esa curiosidad. Entonces nosotros como pueblo de Dios, como Iglesia de Dios, tenemos que tener esta misma curiosidad que Daniel tenía. No solo quedarnos con lo que nos hacen nosotros conocer, ¿verdad? Aspectos que nos dan a conocer hoy en día. Es necesario saber, es necesario conocer lo que el Señor nos tiene reservados a los hijos de Dios, porque eso nos va a permitir a nosotros tener la confianza hacia qué vamos. No solo vamos a tener la confianza en lo que hoy vivimos, sino a lo que vamos. Y eso es lo que quizás muchos no les ha permitido ver esa revelación tan grande, de la cual se ha quedado ahí
quizás en el corazoncito de que se escuchó en algún momento, en algún lugar, pero no pudieron hacer un espacio y dijeron en su corazón, conoceremos la verdad del Señor. Por esa razón Dios trae hoy, en esta noche o en el día, de acuerdo al momento que usted está viendo esta transmisión, esta verdad bíblica, una verdad en la cual si usted se detiene, va a considerar lo que el Señor le va a decir en su vida. Porque así usted y yo vamos a saber qué es lo que realmente Dios nos va a revelar. Es ahí en donde nosotros nos vamos y nos vamos a referir a lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor allá en Daniel en su capítulo 7 y en su verso 20, que es el enfático que nos va a detener en esta oportunidad. Dice de la siguiente manera, verso 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, oiga, lo que habíamos leído allá en Daniel en su capítulo 7 y en su verso número 8. Delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, también, fíjense bien, tenía boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Amigos y hermanos, este aspecto debe de hacer a nosotros detenernos en saber de que esto es algo diferente. ¿Por qué es algo diferente? Porque la misma Escritura nos hace gran revelación a través de este aspecto. Porque este cuerno pequeño, del cual ya vamos a ver de acuerdo a la historia en una manera rápida, porque el tiempo no nos va a alcanzar, amigos y hermanos, en ver en cómo este cuerno en el transcurso del tiempo fue preparando todo con el propósito de poder hacerse dueño de todos los confines de la tierra a través de la mentira. Por esa razón dice Daniel en su capítulo 7 y en su verso 21 lo siguiente, y estos son los aspectos en los cuales debemos de tener el cuidado, ¿verdad? Porque está aquí el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Qué es lo que dice Daniel? No lo estoy diciendo yo, sino Daniel. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué pasaba, estimados amigos y hermanos? Los vencía. ¿Es usted? ¿Por qué los vencía? Por esa razón vamos a ver lo que el Señor nos va a manifestar en este aspecto en el cual el imperio romano a través del tiempo ha sido un imperio de disminuir el poder del Hijo de Dios a través de sus diferentes formas. Roma, en el transcurso del tiempo, como lo veíamos a través del emperador Diocleciano, este emperador dividió el imperio en 2. ¿Verdad? Reconozcamos y recordemos un poco de la historia en el cual este hombre consideró el poder tener en el aspecto económico, político, religioso, el poder tener únicamente 2 imperios, los cuales dividió. Uno como capital era Roma, específicamente Milán. El otro era Constantinopla, en el cual hoy en día, ¿verdad? En el cual está ahí Estambul. Entonces, estos aspectos nosotros debemos de verlo dentro de la historia. Esta historia nos hace referencia de que hubo un factor muy predeterminante para la caída del Imperio Romano. ¿Cuál fue ese factor del cual trajo esa condición para el pueblo romano? Esa situación en la cual quizás muchos de nosotros ya conocemos, y fue el aspecto de la participación de las tribus bárbaras. Hubieron muchos aspectos, usted lo puede ver ahí, lo puede verificar a través de diferentes medios, a través de diferentes estudios. Hubieron tribus bárbaras las cuales aceleraron la decadencia del Imperio Romano, principalmente declarando, ¿verdad?, la guerra a un estado que quedó prácticamente débil, que fue Roma.
a tal punto que hubo la oportunidad para que estas tribus bárbaras pudieran ellas cada una desarrollar algún aspecto en el cual pudieran acelerar la decadencia del imperio. Esto permitió de que desde el año 313, en el que Constantino permitió la cristiandad en el imperio, este imperio fue decayendo cada momento más, ya que hubieron cuestiones éticas, morales, las cuales fueron permitiendo que éstas fueran fortaleciéndose, pero al final este imperio, del cual Daniel hace referencia como la cuarta bestia, fue debilitándose gracias a estas tribus bárbaras, las cuales retomamos dentro de la escritura, dentro de la palabra del Señor. Si ustedes lo recuerdan allá en Daniel, en su capítulo 7 y en su capítulo 7 y en su verso número 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Miren qué relevancia. Habían caído 3. ¿Cuáles fueron los que habían caído? Si nosotros nos vamos a la historia, estimados amigos y hermanos, desde el año 337, en que Constantino deposita la confianza del imperio, tanto de Occidente como de Oriente, a sus hijos, estos fueron degradando el imperio, hasta tal punto de que el emperador Justiniano de Oriente, quien conquistando el norte de África, de Italia, al sur de diferentes países de esas regiones, fue creando un imperio que en la historia tiene la relevancia como el imperio bizantino, ya que dio origen a este nombre a la capital donde comenzó. Entonces es ahí en donde nosotros nos detenemos, porque los bárbaros dedicaron toda su estrategia, su fuerza a poder destruir a todo el imperio, a tal punto de que estos conquistaron la gran parte del imperio, pero la parte del oriente, en donde los obispos habían tomado una relevancia muy trascendental, nueva fuerza, esta nueva forma de imperio fue derrotando a estos tres cuernos, de los cuales eran parte las tribus bárbaras, que son los érulos, que los vemos ahí en el listado, los vándalos y los trogodos. Cuando fueron arrancados estas tribus bárbaras, estas 3 tribus bárbaras, se abría el camino para la supremacía papal. Fíjense bien, esto permitió ya la supremacía papal. Y esto, fíjense bien, permite no solamente eso, la supremacía papal, sino de que permite de alguna manera considerar que era necesario ya establecer un imperio diferente. Prácticamente en la mayoría de libros de historia, algunos hacen una diferencia y usted va a ver diferentes enfoques de acuerdo al historiador. Pero la Iglesia de Dios establece que el Imperio Romano deja de existir en el año 476, después de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. En el año 476 se establece este imperio, del cual la actividad del cuerno pequeño va tomando relevancia. Y es ahí en donde nosotros debemos de establecer el levantamiento del prelado católico. Cuando hablamos de prelado, estamos hablando de un aspecto de obispos, de los cuales eran líderes de las comunidades. Y estos obispos fueron surgiendo poder y autoridad, a tal punto de que vemos dentro de la palabra del Señor un aspecto muy claro cuando lo vemos allá en Daniel, en su capítulo 7 y en su verso 8, que consideramos. Ahí dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros,
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Prácticamente es un aspecto que nosotros, si nos vamos a recordar ese aspecto, lo vamos a encontrar allá, estimados amigos y hermanos. Lo vamos a encontrar, si ustedes lo recuerdan, allá en Primera de Samuel, de aquel vidente, de aquel profeta, de referencia a esta parte que habla Daniel en su capítulo 7 y en su verso número 8, porque dice de la siguiente manera. Miren cómo dice ahí: antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Antiguamente, estimados amigos y hermanos, Israel, a cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Miren cómo la palabra del Señor va relacionándose a tal manera de que no hay confusión en ninguna manera, sino de que vemos ahí la relevancia trascendental de lo que la iglesia de Dios va observando, la relevancia trascendental que la iglesia de Dios es testigo. Por eso cada uno de nosotros debe de tener el cuidado en ese aspecto, porque es ahí en donde el levantamiento del prelado católico tiene una relevancia muy, muy trascendental en todos estos aspectos que estamos hablando. Entonces es ahí, amigos y hermanos, que nosotros debemos de conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué razón se fueron dando estos aspectos? No fue una cuestión de un día para otro. Fue una transición de siglos, de los cuales la Iglesia Apostólica Romana toma su papel. Esto no quiere decir en ninguna manera de que se está juzgando o se está haciendo alguna relevancia en referencia a esto, sino de que prácticamente vemos que la Iglesia Católica toma su derecho romano cristiano. Toma ese derecho a tal punto de que los hacen reconocidos a través de los diferentes concilios, que ya hemos hablado de ellos, a diferentes concilios, de tal manera que, como dice el profeta Daniel en su capítulo 7 y en su verso 8, él contemplaba los cuernos y este pequeño hacía ojo como de hombre, se hacía como la revelación de Dios para ese tiempo. Por esa razón, la democracia era parte de este prelado, pero era puesto por esta nueva forma de gobierno, esta nueva forma de hacer ver lo que ellos hacían relevancia como lo que Dios había dispuesto para la humanidad. Póngase a pensar usted, estimado amigo y hermano, no era algo fácil. Entonces, desde este punto de vista, usted se puede detener y decir, entonces realmente hay algo detrás de todo esto. Sí, hay algo detrás de todo esto. Apocalipsis en su capítulo 12 y en su verso 15 nos dice a nosotros lo siguiente. Miren lo que dice Apocalipsis. Nos dice de la siguiente manera, miren amigos y hermanos. Dice así el Señor: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es la iglesia de Dios. Miren amigos y hermanos, tras la mujer, ¿qué es lo que arrojó? Si ustedes lo recuerdan muy bien de estas lecturas bíblicas, que muchas veces diariamente las leemos en cada casa de oración. Dice ahí, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esas aguas nosotros sabemos que son doctrinas. Por eso dice aquí Daniel en su capítulo 7 y en su verso 8, que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Hacía relevancia a las cosas de Dios, haciéndose como un corderito que daba a conocer lo que Dios decía, haciéndose como el representante de Dios en la tierra. Y es ahí en donde el enemigo arroja su poderío contra la iglesia de Dios.
Y es ahí en donde el Señor es donde nos está advirtiendo a nosotros como sus hijos a que temamos a lo que el Señor está advirtiéndonos a través de las profecías. Porque así lo dice también el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en su capítulo 2 y en su verso 9, que cada uno de nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. No iba a quedar acaparado para un cierto grupo o a un cierto clérigo, sino, dice ahí claramente el apóstol Pedro, que iba a ser dado a aquellos de los cuales él llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué maravillosos, amigos y hermanos. A su luz admirable, a una luz en la cual a cada uno de nosotros nos da la oportunidad. Y la iglesia de Dios en ese tiempo lo reconocía. Por eso la iglesia nunca ha dejado de ser perseguida. Siempre ha sido perseguida por causa de la verdad. El mismo Señor Jesucristo nos dio a conocer a nosotros cuando estaba delante de aquel emperador romano Pilato, en donde él le dice: ¿y por qué tú estás dispuesto a morir? Le dice aquel hombre político: ¿cómo es posible de que tú no ves que tu propio pueblo te ha entregado en mis manos? Y Jesús, con mucho amor, porque Jesucristo, nuestro Señor, nos ama con tanto amor, que Él no quiere que seamos engañados, sino que Él lo que quiere es de que abramos los ojos y no seamos guiados por los ojos y la boca del cuerno pequeño. Dice Juan en su capítulo 18, miren qué maravilloso, y en su verso número 37, como dice ahí el Señor a través de este verso. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, miren cómo le dijo. Luego le dijo Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace, amigos y hermanos? No anda oyendo otras voces, no anda oyendo voces en su cabeza. No, dice ahí: el que es de la verdad, este oye mi voz. ¿Qué nos dice el Señor? Roma toda la vida ha dicho: el que no trabaja no come. Por eso cambió los tiempos a tal punto que la misma profecía bíblica que tenemos en consideración en Daniel en su capítulo 7, regresamos a Daniel en su capítulo 7, miren lo que dice el Señor en Daniel en su capítulo 7, dice de la siguiente manera, miren hermanos y amigos, este personaje que estaba aquí, este personaje dice claramente, verso 25 del capítulo 7 de Daniel, tal vez alguien lo pueda poner en todo lo que yo estoy buscándolo aquí en esta parte de la pantalla, Daniel 7 en su verso 25. Miren qué maravilloso lo que nos dice el Señor a través del profeta. Y por esa razón nosotros tenemos que tener el cuidado a no caer en estas cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren qué situación. En la cual el enemigo ha puesto y puso a este cuerno en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Y así lo fue. Y así lo fue, estimados amigos y hermanos. Durante 1260 años, porque ese tiempo y tiempos y medio tiempo es una cuestión profética que ya lo hemos visto anteriormente
que al final se cumple, que son 1260 días proféticos, de los cuales el Señor está aclarando a su pueblo que este personaje iba a quebrantar a los santos del Altísimo a través de sus palabras. Palabras que parecieran dóciles, palabras que se sintieran que son agradables para nosotros. Pero esas palabras no son palabras de las cuales en ninguna manera nos traerán vida a nosotros, sino quebrantamiento. ¿Y cómo es que es posible que regresemos a ese tipo de enseñanza? Por eso el Señor trata la manera de advertirnos de una u otra manera, para que cada uno de nosotros podamos descubrir y ver la revelación de que el Señor identifica, miren amigos y hermanos, aquel cuerno pequeño, del cual ha estado ahí, amigos y hermanos, ha estado ahí con el propósito de únicamente engañarlo. Aquel que busca la verdad, y usted va a identificarlo de muchas maneras. La mejor manera es identificarlo a través de la luz de las Escrituras, las cuales nos revela que este cuerno pequeño, este es identificado, vino después de Roma, surge entre las 10 naciones europeas, salió de una de las 10 establecidas, establece el poder religioso, político y religioso, ejerce poder que ninguna otra nación. Eliminó a 3 naciones, ahí ya lo veímos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Se hace pasar por Dios en la tierra. Alrededor de 150 millones de personas fueron muertas en el periodo de 1260 años. Cambió el sábado por el domingo, eliminando el 4º mandamiento. Gobernó desde el año 538 de nuestra era hasta el año de 1798. Este ha entregado tiempos y tiempos y medio tiempo. Pensará cambiar los tiempos, ahí lo dice Daniel 7:25, y quebrantará a los santos del Altísimo, porque hablará palabras contra el Altísimo. Y ahí vemos diferentes aspectos en los cuales este cuerno pequeño es identificado. Entonces, ya teniendo en cuenta esos aspectos, amigos y hermanos, yo le pregunto a usted, ¿aún le queda alguna duda? Quizás no es mucha la relevancia histórica que vemos aquí, pero es algo que es muy necesario que usted lo conozca. ¿Por qué razón? Porque si no lo conoce, puede ser quebrantado por estas palabras. Si no lo identifica a tiempo, si no es identificado en el tiempo preciso, porque el Señor estableció a través de sus profetas de que era necesario algunos aspectos de los cuales el mismo apóstol Pablo habló a Timoteo, 2 de Timoteo, en su capítulo 3 y en su verso número 12. ¿Qué nos dice ahí el Señor a través de la palabra? ¿Qué nos revela ahí el Señor? Nos dice de la siguiente forma. Miren el Señor cómo lo revela. Y eso es lo hermoso, porque no deja las cosas solamente para que nosotros las podamos desconocer, sino para que cada uno pueda tomar su parte. Miren lo que dice 2 Timoteo en su capítulo 3 y en su verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso fue un dicho del apóstol. Usted me podría decir, ya pasaron 1260 años, se acabó las persecuciones gracias a Napoleón Bonaparte. No, no es así. Ahí es claro el llamamiento del apóstol Pablo. ¿Por qué es claro el llamamiento del apóstol Pablo?
porque hay que recordar, por eso es bueno escudriñar las escrituras, no solamente escudriñar nuestros teléfonos, sino que es bueno escudriñar las escrituras y poder ver lo que las escrituras nos dicen a cada uno de nosotros. Ahí lo vemos en 1 Timoteo en su capítulo 3 y en su verso número 15. ¿Cómo dice ahí el Señor? Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo le pregunto a usted, estimado hermano, sí, a usted, que podría decir, las persecuciones ya no existen. ¿Para quién es ese verso entonces? Si ya no existen las persecuciones, sí, la palabra es clara cuando nos dice que la iglesia de Dios es la columna. Y no solamente la columna, sino que es la vigilante de la verdad. Miren qué situación. Es la vigilante de la verdad. ¿Y esa verdad se concluyó? No, no ha concluido. Permanece para nosotros. Aún está entre nosotros esa verdad. Por eso es necesario que cada uno tome su papel en este aspecto. Tome su papel porque somos iglesia de Dios. Si realmente nos consideramos como iglesia de Dios, tenemos que estar apercibidos a las condiciones que vienen. Condiciones en las cuales la misma tendencia, el mismo poder que a pesar que estuvo ahí quizás derrotado, estuvo ahí quizás opacado, va a surgir. ¿De qué manera va a surgir? Lo vamos a ver dentro de la palabra del Señor. Vamos a irnos a Apocalipsis en su capítulo 13. Ahí en Apocalipsis en su capítulo 13, ahí nos va a revelar el Señor esta parte tan fundamental que nos dice el Señor. Nos dice Apocalipsis en su capítulo 13 y en su verso número 5. ¿Qué nos dice el Señor en esa parte? Nos dice de la siguiente manera: también se le dio. Miren qué se le dio. También se le dio, ¿qué? Se le dio, dice ahí, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, póngase a pensar usted, autoridad para actuar durante 42 meses, de los cuales ya siendo cumplidos, dice el Señor posteriormente ahí en Apocalipsis, en su capítulo 13 y en su verso número 6, este personaje abre su boca. Miren qué situación. Abre su boca y ¿qué hace? Habla blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermanos, es una situación en la cual debemos de considerar a través de la luz de la palabra de Dios, que la iglesia de Dios atestigua la caída del imperio romano, pero también atestigua el levantamiento del papado. Un aspecto en el cual vamos a ir retomando cuando vaya en aumento el número de estudios que vamos a considerar. ¿Cómo es que la iglesia de Dios fue comportándose en cada periodo? Durante 1260 años, ¿creen ustedes de que se detuvo la persecución? No, no se detuvo. Y por esa razón, nosotros debemos de recordar las palabras de Jeremías, las cuales él siempre en su profecía decía de la siguiente manera, en Jeremías, en su capítulo 22 y en su verso número 9. Miren qué situación. Que el mismo profeta Jeremías hacía relevancia. ¿Qué pasaba con los pueblos del Señor? Estos, cuando preguntaban o decían algo, cuando el pueblo del Señor le sucede algo, dice aquí, y se le responderá, porque dejaron el pacto de su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron.
mucha iglesia se quebrantó por las palabras de este pequeño cuervo. Mucha iglesia se vio sometida en diferentes aspectos a través de su doctrina, creyendo algunos aspectos como la ida al cielo, como la Trinidad, como otros aspectos de relevancia, como celebración de día por día. La iglesia fue sometida y muchos fueron quebrantados en su corazón. Por esa razón, la advertencia del Señor Jesucristo para el tiempo de hoy, como del ayer, fue siempre cuando Él dijo allá en Mateo, en su capítulo 24 y en su verso número 5, ¿cómo dijo el Señor? Porque vendrán, ¿cuántos? ¿Verdad que no van a venir solamente uno? No, dice que muchos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué? Y a muchos engañarán. Esa fue la realidad de este tiempo. La historia misma lo revela. De una iglesia que era fiel al día de reposo. Después se fue una tendencia de una iglesia en la cual fue cambiando su forma de pensar e inclinándose al día de la adoración del sol. Y es ahí donde vemos el surgimiento de diferentes religiones, de las cuales vamos a estudiar en el próximo estudio, cuando vamos a ver cuando es la marca obligada. ¿Cómo es que la iglesia llegó a tal punto? ¿Cómo tuvo que proteger algunos aspectos económicos, de propiedades y de su propia vida? Pero eso sí, hubo siempre un remanente del cual ha permanecido en el transcurso de los tiempos. Un remanente del que el mismo Apocalipsis nos revela que ese remanente no iba a tener descanso, no iba a tener en ninguna manera descanso, sino que dice ahí Apocalipsis en su capítulo 12, te lo ha de recordar ese verso, Apocalipsis en su capítulo 12 y en su verso 17, ¿cómo dice ese verso? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, con aquel remanente, con aquellas personas, mujeres y hombres, niños, ancianos, que guardaron los mandamientos, siguieron aquella ideología, aquella cristiandad de la cual era pura y santa, de guardar los mandamientos de Dios. Estos fueron los que se les llevó a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces no nos podemos pensar que no hubo un remanente que sí guardó el sábado. Sí lo hubo, amigos y hermanos. Sí hubo un remanente del cual no creyó en la existencia del Dios Trino. Hubo un remanente que creyó que era bueno celebrar solo 2 fiestas, el día de reposo y la cena del Señor. Fíjense bien qué situaciones, si podemos ir cada uno enumerándolas, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está hoy en día usted celebrando? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo sigue realizando? ¿Es por la comodidad a estar bien con los demás o estar bien delante de Dios? Porque el dragón hacia ese pueblo lleva guerra. Porque el dragón hacia ese pueblo lleva ira. Y por esa razón muchos no lo desean, sino que quieren estar acomodados a lo que el tiempo da. Y por esa razón es la advertencia de este tema, de que durante 1260 años la iglesia fue probada. Que hubo diferentes aspectos en los cuales permitió el menguar esa persecución. Pero el Señor determinó algo diferente para su pueblo. Algo diferente, de lo cual el mismo Señor Jesucristo lo reveló allá en Mateo, en su capítulo 22 y en su verso número 5. Pero ellos, sin hacer caso,
se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿En qué lugar se pone usted, estimado amigo y hermano? ¿En qué lugar se va a poner hoy después de esta meditación, de la cual ya llevamos un cierto tiempo de considerar? ¿En qué lugar se va a poner usted? ¿En seguir en sus negocios? ¿En seguir en sus labranzas? ¿O seguir lo que el Señor ha dispuesto para usted y para mí? Esto es para todos nosotros lo que podemos considerar de este tema. Un tema del cual, si usted lo ha dado seguimiento desde el principio al fin, usted va a saber lo que el Señor ha tenido para nosotros en este momento. Entonces la pregunta es, ¿en qué posición nos vamos a encontrar? ¿O en qué posición me voy a convertir? ¿Realmente en lo que el Señor me ha dicho que yo sea? ¿O sigo en la actividad del cuerno pequeño? Pregúntese usted, de aquel mundo de cenizas que surgió aquel imperio romano, se convierte en un poder papal, del cual hasta el día de hoy somos testigos que permanece. Así que el mensaje es claro. ¿Cómo podemos determinar como conclusión para nosotros, amigos y hermanos? Como conclusión es que dice Apocalipsis en su capítulo 13 y en su verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero, su herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así lo dice Apocalipsis en su capítulo 13 y en su verso 3. ¿Es usted de los que ha quedado maravillado de lo que ha hecho la bestia? ¿Ha quedado maravillado usted? Pregúntese. Tengamos cuidado, amigos y hermanos. No es cosa fácil el servir al Señor. Estamos en un tiempo de todo sea al chas, a la rapidez, sin permisos, sin gestiones, sino que ya. Tengamos cuidado. Dios quiere las cosas que las hagamos en orden. Dios quiere que no las hagamos como lo ha hecho el pueblo antiguo, sino que hagamos las cosas como el Señor nos ha enseñado. Vamos a dejar un tiempo, estimados amigos y hermanos, para unas alabanzas. Si en el transcurso de estas alabanzas usted tiene quizás algunas preguntas, tiene quizás algunos comentarios que quisieran hacer, pueden hacerlo. Así que agradezco a cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su tiempo, ¿verdad?, para esto y ha compartido esta transmisión, ¿verdad?, a través de nuestro canal en YouTube. Usted lo puede encontrar con el nombre de Iglesia de Dios Enlace. Váyase a YouTube y ahí lo va a encontrar usted, ¿verdad? Iglesia de Dios Enlace, y ahí va a encontrar usted. Vamos a dejar unas alabanzas, estimados amigos y hermanos, para que podamos así dejar un tiempo por si hubiese alguna pregunta en esta transmisión. Pueden hacerla a través de sus comentarios y de esa manera, ¿verdad?, conocer esos aspectos en los cuales el Señor hoy nos ha hablado. Así que dejo unas alabanzas para la honra y gloria del Señor. No olviden de compartir esta transmisión, amigos y hermanos. No lo olviden de compartir, por favor. Es de mucha bendición que ustedes puedan compartir esta transmisión y de esa manera, ¿verdad?, deleitarnos juntos en el estudio de la palabra del Señor. Si hay algún aspecto que no se habló, coméntelo. No tengan ningún cuidado, ¿verdad?, de poner algo, ¿verdad?, sino que todo lo que se pueda decir es para edificación de la Iglesia de Dios. Recordemos eso, ¿verdad?, que todo lo que se hace es
para la honra y gloria del Señor. Dejamos este tiempo de alabanzas. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da, que en el fondo del alma ha de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor
Gracias, hermanos, por estar ahí pendientes de esta transmisión. Agradecemos a cada uno de mis hermanos que han estado ahí presentes. Bendiciones, mis hermanos, por estar ahí pendientes, y realmente sí, es de mucha relevancia estos temas. Son temas que los escuchábamos cuando éramos niños, allá por los años 80, y eran muy repetitivos, los cuales nos ayudaban, nos permitían mantener una fe, nos mantenían alertas ante los cambios, en los cuales en ese tiempo eran un poco más lentos, pero hoy en este tiempo son mucho más rápidos. Es de tener mucho cuidado. La invitación es para que nos puedan visitar, estimados hermanos. La Iglesia de Dios está en diferentes partes de nuestro país, El Salvador, en el Distrito 7. Estamos en un campo muy hermoso, en la Iglesia de Dios en Turín, Colonia San Francisco, lote número 1, block 1, cerca de la parada de la Matillo. Ahí estamos como Iglesia de Dios en Turín. También nos pueden visitar aquí en Santa Ana Norte. Ahí pueden visitarnos. Ahí está la Iglesia de Dios presente. Nuestro hermano diácono Gustavo Sierra es el pastor de esa congregación. Como también está la Iglesia de Dios en Magdalena, como también la Iglesia de Dios en El Roble. Así que desde ya les invitamos a toda la hermandad de la Iglesia de Dios que nos puedan visitar. También contamos con la Iglesia de Dios en Río Frío, Aguachapán. Ahí está en el hogar de nuestro hermano Jorge Cabrera. Un saludo de paz a toda la familia Cabrera. Las demás páginas de las cuales permiten el poder llevar este evangelio. Gracias a la Iglesia de Dios Oficial, Radio Aba, Departamento de Evangelismo, Departamento Infantil Distrital número 7. Muchas gracias por permitirnos llevar esta transmisión hasta el hogar de cada uno de mis hermanos. Agradecemos su atención. Vamos a quedar despedidos con una oración. Debido al tiempo, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Agradezco a cada uno por nombre su atención a esta transmisión. Llevemos al Señor en oración. Bendito y poderoso Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites una nueva transmisión a través de esta página, de la cual damos esa honra y esa gloria a ti, en permitirnos, a pesar del clima, a pesar del tiempo, tú nos permites nuevamente llegar a tus hijos e hijas, como también a aquellos amigos de los cuales están ahí pendientes de esta transmisión. Gracias, oh Padre, porque tú has permitido que este evangelio se abra, Señor, de tal manera que todos podamos tener ese alcance, que en aquellos años, Señor, que no teníamos esa facultad, solo teníamos 30 minutos durante todo un día, y hoy tenemos mucho más, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú te manifiestas, ya que este evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Por esa razón debemos de estar apercibidos de cada uno de estos llamados que tú nos haces a través de tu mensaje, de tu palabra. Padre, bendice a todos los amigos que están ahí, Señor. Permite, oh Dios, de que si hubo alguna ofensa, si hubo alguna situación que quizás trajo algún malestar a alguna hija o algún hijo tuyo, Padre, permite que ese corazón pueda conocer aún más la verdad, así como Daniel, que le dio curiosidad en saber quién era esa bestia, quién eran esos cuernos y quién era ese cuerno pequeño que tenía boca y tenía ojos y hablaba cosas en contra de nuestro Dios. Padre bendito, ayúdanos, Señor, para conocer aún más la verdad y de esa manera poder estar afirmados en la doctrina y no salirnos por ningún motivo de tu palabra, sino saber de que en ti vamos a tener esa esperanza. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, sabiendo de que tú vas a obrar en cada corazón y en cada mente, porque lo hemos hecho amparados bajo ese nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo de Dios, y que la bendición y la paz sea con cada uno de vosotros. Bendiciones y paz a vosotros.